Nos está diciendo en el versículo 25 de Efesios 5, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por eso digo que es un tema que en las Escrituras es sensible, pero tal vez para nosotros no sea como algo tan importante, porque es que la mentira es uno de esos pecados a los que poca atención se le presta, y pensamos en otros pecados, los llamo yo pecados más escandalosos, y hacemos mucho énfasis en ese tipo de pecados, pero la Biblia coloca este pecado y los otros que están en la lista al mismo nivel. Esto es muy interesante, hermanos. Este texto nos está hablando de cómo vivir nuestra vida cristiana, habiéndonos despojado del viejo hombre y habiendo sido renovados en el nuevo hombre. En otras palabras, cómo debe vivir alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cómo es la vida? ¿Cuáles son algunas señales, algunos rasgos de una persona que ha nacido de nuevo, que se ha despojado de ese viejo hombre y ha sido renovado? El Señor Jesús dijo: hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer. Creo que en el último estudio citábamos Ezequiel 37, donde cómo Dios le dio vida a un montón de huesos secos. Imagínense, hermanos, un valle muy grande. Los que han ido a los llanos pueden imaginarse algo así, o los que no hemos ido, pues pensamos en el valle. Valles muy grandes, llenos de huesos. Tal vez nunca ni siquiera hemos visto un montón de huesos, pero Ezequiel vio un valle lleno de huesos secos y Dios le dice: profetiza sobre esos huesos secos, diles vive. Y eso fue lo que efectivamente Ezequiel hace en esta visión, y él profetiza sobre esos huesos secos, y dice la Escritura que esos huesos comenzaron a cubrirse con carne, le comenzó a salir tendones, le salió piel, pero aún estaban un valle lleno de cadáveres. Y el Señor le dice: diles vive. Y vivieron. Se forma un gran ejército con estos huesos secos, hermanos. Eso es lo que pasó con nosotros. El Señor nos dijo: vive. Por eso es que nosotros hemos nacido de nuevo, porque el Señor nos dijo: vive. Era imposible que esos huesos por sí mismos se pararan, se armaran, y mucho menos que vivieran. Era imposible. El Señor nos despojó a nosotros de una vieja naturaleza. Nos quitó una vieja vestidura. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una pasada manera de vivir. Ahora, dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Cuando nosotros leemos este texto en nuestra Reina Valera, parece que estuviera hablando en modo imperativo, y como que de nosotros dependiera ese despojarnos y ese vestirnos. Y en cierta forma sí, aunque en esto nosotros vemos una tensión, porque ninguno de nosotros nació de nuevo porque decidió, sino porque Dios nos llamó. Porque Dios nos llamó y porque nos dijo: vive. Pero a la vez nosotros
fuimos los que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. No fue otro, fuimos nosotros. Entonces en este texto, cuando habla despojados y vestidos, la idea es que es algo que ocurre en el cristiano de una manera natural, podríamos decirlo así. Aunque sabemos que es algo sobrenatural, la obra de Dios en nosotros, en nuestra salvación, y la obra del Espíritu Santo no solamente en nuestra salvación, en nuestra regeneración, sino también en nuestra santificación. Es una obra del Espíritu Santo. Sin Él no podríamos. Pero la idea es que en el creyente eso sucede de forma natural, aunque es algo sobrenatural. Es decir, es algo que en el creyente fluye. El Señor Jesús lo pone de esta manera en Mateo 7, y lo hemos citado muchas veces. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es algo, la esencia de un árbol bueno es dar frutos buenos. Entonces la idea en el texto es que Dios nos despojó del viejo hombre, que Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos reviste de un nuevo hombre, pero usted y yo tenemos una responsabilidad de hacer esto efectivo. Esa es la idea, hermanos. No lo veamos tanto como un imperativo solamente de que tenemos que esforzarnos, aunque debemos esforzarnos. Pero es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin la obra del Espíritu Santo nosotros no podemos vencer el pecado. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no vale la pena luchar ni contra la mentira, ni contra la maledicencia, ni contra el chisme, ni contra el enojo. No vale la pena sin la obra del Espíritu Santo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo tratan de luchar con estas cosas buscando un psicólogo y de muchas otras maneras, pero en el creyente no, tampoco depende de nuestras propias fuerzas, sino que depende de la obra del Espíritu Santo. Pero está en usted y está en mí que lo hagamos. Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso lo leímos, ¿cierto? Creo que fue la vez pasada, en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, el Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice también Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Nosotros, más que aprender doctrinas, más que aprender de la palabra de Dios, más que aprender historias y cosas en las Escrituras, nosotros aprendemos a Cristo, porque Cristo es el centro de las Escrituras. Pero también la idea es que Cristo vivió una vida sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir estas palabras? Podemos defender a una persona por ser intachable, pero jamás podríamos decir esas palabras. Es como yo decir en esta noche: ¿quién redarguye de pecado al hermano Sebas, o a la hermana Yamile, o al hermano Dubán? Es obvio que alguien, así sea la esposa o alguien, va a decir: vea, tiene esto, tiene aquello, porque solo hay alguien que nunca pecó, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos ha dejado su Espíritu. Por eso dice:
renovados en el espíritu de vuestra mente. Entremos entonces ahora al versículo 25. Desechando la mentira, y aquí comienza entonces a enumerar por lo menos 5 características o evidencias de alguien que ha sido nacido de nuevo, de alguien que ha sido regenerado. La palabra regeneración significa renacer, como dice Tito capítulo 3. Vamos allí un momento. Tito capítulo 3. Cuando estudiamos Tito, analizábamos esto un poco. Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos renacidos, dice otro lugar en las Escrituras, fuimos renacidos. Eso es la regeneración. Entonces, Pablo en este texto nos muestra por lo menos 5 características. La lista podría ser mucho más amplia. De hecho, hay listas mucho más amplias en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3 también, en Gálatas capítulo 5 y otras listas más en 2 Timoteo 3, que revelan cuál es la condición del hombre sin Cristo, que revelan cuál es la característica de una persona sin Cristo. Aunque luchemos con algunas de esas cosas, son esencialmente características de un incrédulo. Ahora bien, Pablo a los Efesios está hablándole a creyentes y está hablándole a hombres y mujeres que fueron regenerados, pero que tenían luchas aún con el pecado, como las tengo yo y como las tienen cada uno de ustedes. Si alguien aquí no tiene luchas con el pecado, pues hermano, no sé qué hace aquí, debería estar ya en el cielo. Pero mientras estemos aquí, mientras el Señor regrese, o mientras partamos a la presencia del Señor, nosotros vamos a tener luchas. Pero la idea es vencer ese pecado, matar ese pecado. Porque si no, el pecado nos puede matar a nosotros, como decía John Owen, el puritano. La idea es vencer el pecado. Si usted vence el pecado con el cual está luchando hoy, mañana va a tener que luchar con otro. Tal vez no tan escandaloso como con el que está luchando ahora, o tan dañino para usted y su familia, para usted y la iglesia, pero el día de mañana va a tener que luchar con otro. Si hoy está luchando con el chisme y con la ayuda del Espíritu Santo usted vence esa lucha, el día de mañana tal vez tenga que luchar con la ira, con otro tipo de pecados. Entonces aquí nos habla de la mentira, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dice Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, la mentira es uno de los pecados más horribles, podríamos decirlo así, uno de los pecados que más hacen daño, no solamente al mentiroso, al que está mintiendo, sino a quien se le da la mentira, o al grupo de las personas que están recibiendo dicha mentira. Pero
no solo eso, es una característica principal del diablo. Uno de los atributos, por decirlo así, entre comillas, del diablo es que es mentiroso. No sé qué palabra existe para hablar de lo que es contrario a atributos. Digámoslo más bien características. Una de las características principales del diablo es precisamente la mentira. Otra es el orgullo. Pero es interesante que el Señor enfatiza la mentira para describir al diablo. Y les dice, ustedes no quieren oír la verdad, ustedes no quieren escuchar la verdad, porque su padre es el diablo. En un hogar, cuando hay niños pequeños, los niños van aprendiendo a ver cómo funciona la casa, cómo viven los padres, y de esa manera entonces ellos comienzan también a formar, digámoslo así, una personalidad, imitando lo que hacen sus padres. Eso es muy delicado para nosotros que somos padres, porque lo que ellos ven hacer, ellos lo hacen. No siempre, ¿cierto? Hay cosas que son esenciales del pecado original en el niño y van a salir. Pero normalmente los niños imitan a los padres. El diablo también tiene hijos. Lo dice el Señor en el texto que leímos, y en el texto más amplio usted puede leer los capítulos anteriores y los versículos anteriores y los versículos que siguen. Y podemos ver que ahí del texto nos dice que el diablo también tiene hijos. Por implicación el texto lo dice. Y dice que cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces cuando una persona es mentirosa, es natural porque está viviendo de acuerdo a cómo vive su padre, que es el diablo. Pero cuando un cristiano es un mentiroso, aunque sea creyente, está viviendo de acuerdo a las características del diablo. Y en muchas ocasiones, tristemente, son personas que no han nacido de nuevo. Pero hablando de cristianos que viven en mentira, están viviendo de acuerdo al diablo. ¿Sí ven la gravedad de la mentira? Porque Pablo enfatiza, y en vez de mencionar otros pecados, empieza mencionando la mentira, aunque como vimos anteriormente se mencionan otros pecados. En nuestra sociedad existen varios tipos de mentiras, ¿cierto? Mentiras dañinas, mentiras que pueden incluso dar cárcel, injuria, este tipo de cosas, y mentiras blancas o mentiritas piadosas. ¿Será que no son graves las mentiras piadosas? Es mentira. Es mentira. ¿Quién no ha mentido? El que diga yo nunca he mentido, pues ahí está diciendo la segunda, por lo menos. Está en el corazón humano. Uno de los rasgos en cómo se manifiesta el pecado en el ser humano desde muy temprana edad es la mentira. Desde niños le mentíamos a nuestra mamá, le mentíamos a nuestro papá, le mentíamos a la profesora, le mentíamos a los amiguitos, y cuando menos pensamos, el mentir se vuelve una diversión, el mentir se vuelve un hábito tan arraigado en el corazón humano que ya no mentimos solamente por diversión o por salvarnos de alguna consecuencia, sino que mentimos aún inconscientemente. Podemos estar conversando y sin peligro de alguna consecuencia,
o sin la intención de ganar algún beneficio por algo, mentimos. Pero es mentira, sea como sea la circunstancia. Y la Biblia dice que es algo grave. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque es la característica de un incrédulo. ¿Cómo se manifiesta que alguien es incrédulo? De muchas maneras, incluyendo la mentira. ¿Cierto? Y hablamos muy duro de la idolatría, podemos hablar muy duro de la hechicería y nos podemos guardar de esas cosas. Dios me libre de yo algún día ir donde un hechicero. Dios me libre de volver a caer en la idolatría. Dios me libre caer en el homicidio. Guárdame, Señor, de homicidios. Dios me libre de caer en adulterio. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Dios, líbrame de la mentira? Está en la misma lista. Hay una lista más en Corintios 6:9. Primera los Corintios 6:9, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, este versículo también nos da unas características fuertes de lo que es un injusto, un impío, un incrédulo. Y tenía un versículo más, pero no, se me embolató. 22:15, bien puede, hermanito, léalo. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tremendo y fuerte, es muy fuerte. Recuerdo una canción que escuchaba hace mucho tiempo que decía algo así: es mejor una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida. Y eso puede sonar muy filosófico, puede sonar muy bonito, pero es algo gravísimo en lo cual muchos creyentes caen. Por no dañar un buen rato, por no chocar y tener problemas con el esposo, con la esposa, por no tener problemas en la iglesia, con los hermanos o en cuanto a la comunión, podemos decir una mentira. Ahora, hay muchas formas de mentir, porque mentira puede ser una distorsión total de la verdad, pero mentira también puede ser una verdad a medias, o una verdad medio distorsionada. ¿Se acuerdan de Aarón? Personaje antiguo testamentario. Aarón, sumo sacerdote, un hombre de respeto en aquella sociedad judía después del Éxodo. Y un día el pueblo, en su paganismo, le dicen: Aarón, Moisés, no sabemos a dónde se ha ido, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Aarón se
según lo que uno ve en el texto, él como que no hace mucha resistencia, o no hace resistencia. Eso es lo que uno ve en el texto. Dice que él dijo, hágale pues, saquen los aretes, todas las cosas de oro que tengan y tráigalas acá. Y dice la escritura que él formó un becerro, lo formó, dice que con buril. Esto es algo así como una especie de cincel. Le dio forma. Imagínense, seguramente un trabajo de muchas horas, dándole con martillo. Esa era la manera que hacían estos objetos de oro. Y cuando baja Moisés, ustedes conocen la historia, la cosa es que cuando Moisés le pregunta a Aarón, él dice, yo no sé, la gente trajo oro, yo tiré eso ahí y salió ese becerro. ¿Era eso verdad? O sea, era una distorsión de la verdad. Sí, la gente trajo el oro, salió un becerro, sí, pero fue porque él les dio permiso, porque él accedió al pedido del pueblo, y de hecho él mismo fue el que hizo el becerro. Entonces podemos ver que esto no es algo solamente de los paganos, de los incrédulos, impíos, sino que aún hombres como Aarón cayeron en este gravísimo pecado. En una ocasión también Giezi, el siervo de Naamán, miente, hace algo a escondidas, y es reclamar algo a lo que Eliseo había renunciado, que fue unos vestidos muy costosos y unos lingotes de oro. Él dijo, no pasó nada. ¿Dónde estabas? No, estaba ahí cerca. Mentira. Pero Eliseo le dice, ¿no estaba mi espíritu allí cuando recibía los vestidos y los lingotes? Y la idea es que soberanamente y milagrosamente Dios le permite a Eliseo ver el momento. ¿Cómo? No sé. Pero Eliseo puede ver milagrosamente el momento. En otras palabras, Dios le da a Eliseo el privilegio de por un momento ver lo que Dios ve siempre, 24/7. En otras palabras, Dios siempre nos está viendo. Y es fácil mentir. Eso es lo más, hermanos, y eso es hasta lo más natural. Pero ustedes a veces me miran como que no, yo nunca he mentido, pero yo creo que sí han mentido. Yo he mentido. Y no me enorgullezco de esto, pero es un pecado tan común, hermanos. No sé si les ha pasado que a veces hasta inconscientemente dicen una mentira y después que la dicen caen en cuenta, oye, eso no es verdad. Porque la mentira también puede ser una exageración. Puede ser una exageración. Cuando yo digo algo de alguien más de la cuenta, o sea, hay formas de exageración que no son malas porque pueden ser comparativas, esto se le llama hipérbole, pero hay otra manera de exagerar que es pecaminosa porque ya se vuelve una mentira. Entonces, si ven, hermanos, que es muy fácil caer en este pecado. Y la idea es, volvamos al texto. El texto dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí el énfasis es cada uno con su hermano, aunque abarca también a todos los seres humanos, todos los hombres. No es que hay que hablar verdad entre nosotros, pero allá afuera sí podemos decir mentiras, no. La mentira es pecado donde sea. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos
de los otros. Entonces, al ser un mismo cuerpo, al ser miembros del mismo cuerpo y miembros los unos de los otros, no tiene sentido que nosotros mintamos. Hablad verdad. Debemos vivir en verdad. En verdad, hermanos. A veces nos cuesta, hermanos, y decimos mentiras, ocultamos cosas por miedo a ser criticados, por miedo a ser despreciados, por miedo a ser desechados, porque amamos tanto nuestra reputación. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Eso es una realidad. Esa cuestión de que el ser humano tiene baja autoestima, eso es una invención moderna, porque lo que las escrituras muestran es que tenemos demasiada estima por nosotros mismos. ¿Recuerda que una vez hablábamos del narcisismo? Nos amamos tanto, queremos que las personas piensen bien de nosotros. Por eso se nos hace tan fácil mentir para cubrir nuestras debilidades o para cuidar nuestra buena fama. Pensamos que si alguien descubre que estoy luchando contra un pecado, o si alguien descubre una acción no muy piadosa en mi vida, entonces, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Nuestra fama, nuestra reputación o la gloria de Dios? ¿Qué es más importante? Y todos saben la respuesta. Pero muchas veces esa mentirita, aunque sea una mentirita blanca o piadosa, como las llamamos o como las llaman, dañan, manchan la gloria de Dios, en el sentido de que el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros. Y digamos, es algo que nadie va a descubrir, ¿cierto? Hay mentiras que nadie descubre en esta vida. Eso es una realidad. Hay mentiras, hay personas que mueren cubriendo muchas cosas. Y tal vez usted en el pasado dijo mentiras, y tal vez mentiras grandes o graves, y nadie las descubrió. O esas mentiras pequeñas, llamémoslas así, aunque no son pequeñas delante de Dios. Muchas de esas cosas nunca se descubren en esta vida. En esta vida. Pues si usted no le ha pedido perdón al Señor por esos pecados, no hay nada oculto que no vaya a ser de manifiesto. Y si no es manifiesto en esta vida, lo será. Así que, hermanos, es un pecado que hace daño. Cuando hay pecados ocultos, eso le hace daño al cuerpo, porque somos miembros unos de los otros. Y no pensemos solo en esos pecados como el adulterio, como el homosexualismo, pecados escandalosos. Pensemos también en esto, hermanos. Pensemos también en esto. ¿Acaso está usted diciendo mentiras para quedar bien? ¿Acaso usted como esposo le está diciendo mentiras a su esposa que se ganó, no sé, 1.000.000 de pesos habiéndose ganado 1.500.000, que ya se le acabó la plata cuando tiene por ahí la caletica? Hermano, es ese tipo de mentiras. No solo lo afectan a ustedes, son pecados que hay en el campamento. Pecados que hay en el campamento. Y eso afecta a la iglesia. Mire, hermanos, el otro: airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis.
Ojo, no es un mandamiento. No es un mandamiento. Es que la Biblia dice airaos. La Biblia nos manda airaos, airarnos. No. No es un mandamiento el airarnos, pero es algo natural en el ser humano sentir ira. El Señor se airó. Cuando uno ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él saca los mercaderes del templo, por ejemplo, con un azote de cuerdas. El celo de tu casa me consume. Dios es un Dios de ira también. Hay muchos textos en las Escrituras que hablan acerca de que Dios es un Dios de ira. Pero la idea aquí no es que no podamos airarnos, porque hay ira, en cierta forma, que es necesaria o natural en nosotros. Como cuando, por ejemplo, vemos que hay injusticias. Esto debe airarnos, ver que cómo matan niños sin nacer. Eso debe causar algo en nosotros. Si no nos airamos por este tipo de cosas, por las injusticias del mundo, por los crímenes, por cómo en las guerras, por del hombre, por ambiciones de dinero, de poder, ambiciones de tierra, cómo mueren niños inocentes. Una guerra que, en la guerra actual que estamos viendo, hermanos, más de 3.000 niños muertos. ¿Qué tiene que ver un niño? ¿Qué tiene que ver una criatura de 2, 3, 4, 5 años, 7, 10 años? ¿Qué tiene que ver este niño en este conflicto? No son terroristas, son niños. Pero vemos cómo mueren estos niños, cómo vemos también por el otro lado también estas masacres, lo que desató la guerra. Y si estas cosas no causan ira en nosotros, pues entonces algo anda mal en nosotros. Pero el punto aquí es: airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Porque la ira casi siempre, no siempre, pero casi siempre, nos va llevando al pecado. Si usted se aira con estos crímenes que están aconteciendo en estas guerras que estamos viendo, es natural. Pero si eso lo lleva a usted a pecar, al maldecir a estas naciones, alguna de estas naciones, o al pensar mal, ojalá que ellos también se mueran, es un pecado gravísimo. O en la iglesia, hermanos, ¿cuántas veces la ira por algo que no se está haciendo bien en la iglesia nos lleva al pecado? El inconformismo. Me acuerdo una vez que el hermano nos hablaba de esto, del descontento. Es natural que hayan este tipo de sentimientos, descontento, no estar de acuerdo con algo, el querer cambiar las cosas, que la iglesia funcione mejor. En cierta forma, hasta ahí, bien. El problema es cuando esto ya se va volviendo. Entonces yo empiezo a hablar con otro hermano de que me parece que la iglesia no está funcionando bien en esto o en aquello, y esto ya va cogiendo forma de murmuración, ya se vuelve un pecado. O en el hogar, cuando su esposo hace algo que a usted no le gusta, y no es que las esposas no puedan hablar, pero a veces hay algo que a ellas no les gusta, si se pueden callar y tal vez enojarse, pero después la grosería, contestar, hablar feo al esposo y respetar. Entonces ya vemos que de algo que es natural y que con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo puede ser algo
que puede resultar en algo bueno, se puede convertir en un pecado. Airados, pero no pequéis. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando se enoja, él se aira porque el pueblo está en idolatría, pero eso lo lleva a pecar, porque esa ira ya se convierte en una furia manifestada en su reacción. Y también cuando Dios le dice háblale a la roca, y la roca le va a dar agua, ¿el qué hace? Él se aira por la actitud del pueblo, y hasta ahí bien. Pero ¿qué debía haber hecho? Hablarle a la roca. Dios se encargaría del resto. Pero él se aira y golpea a la roca, y todos conocemos las consecuencias. Fue privado de entrar a Canaán, a la Canaán terrenal, porque a la Canaán celestial sí entró y entrará, porque entendemos que Moisés es un hijo de Dios. Pero a ese privilegio que tuvieron muchos de entrar a una Canaán terrenal, una tierra que fluye leche y miel, Moisés, la consecuencia de su ira que lo llevó al pecado es que no entró a esa Canaán terrenal. Hermanos, cuántas cosas nos perdemos y cuánto quisiéramos devolver el tiempo muchas veces por haber hablado en un momento de ira, por haber dicho cosas que después nos arrepentimos de haber dicho. Aún en la iglesia, aún entre hermanos, podemos decir cosas que nos arrepentimos, hermanos. Yo me he tenido que arrepentir muchas veces de decir cosas en un momento de ira, y muchas veces podemos sentir ira aunque no estemos gritando o así no estemos rojos. No, podemos estar hablando normal pero airados, y no con nosotros, tal vez con otros hermanos de otros lugares hemos sentido ira y hemos hablado mal. Hemos dicho cosas que después nos arrepentimos por las consecuencias que pueden desencadenar estas cosas que hemos dicho con ira. Por eso el texto nos dice airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea es no dejemos cosas pendientes. No dejemos cosas pendientes. Si hay problemas, choques entre nosotros o en nuestro hogar, puede pasar también o no. Puede pasar, ¿cierto? Y pasa. A veces hay choques, enojos,